Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver el episodio 9 de Snowdrop. Vamos a ver cómo explota todo. 한기부 팀장이 어떻게 기도실을 통해서 탈출했다는 거야? 기도실의 지하 2층 비상구로 통하는 비밀 통로가 있었습니다. Uy, espero que no la vean. Uy. No vean esto, por favor, Dios. O sea, me da muchísimo más tensión que los otros espías vean esto que el simple hecho de que le están manoteando el orto para sacarle el detonador. Gracias, ya está, listo. Ahora que los vean. 이 기숙사가 폭발하는 거 맞지? Sigo sin creer que les sirva esto a ella. 기숙사 안에 누구도 해칠 생각이 없다고. Por las dudas. 하지만 그건 살상용이 아니라 방어용이야. 수백 명의 군인들이 진을 치고 있는데. 오지마! No lo va a apretar, acércate. 안돼 안돼. 군인들이 쳐들어오면 지금까지 널 괴롭힌 것만도 감당하기 힘든데. Bueno, 나가려면 지금 당장 나가지. me encantaría. 또 거짓말이지. Total, ya le contaste tanto. Contale un poquito más. Ya está. Ya está. Ya está. 널 지켜볼 수밖에 없는 거. 그것 때문에 돌아버리겠다고. Uy, ¿quién está viendo? La doctora. No pasa nada, es amor nomás. Se van los dos, uno al norte, otro al sur, fin. 알면서 감춰준 거 아니에요. 같은 편이라. No, le va a tirar el agua así en la cara. 같은 편? 내가 네 눈질이라면 지긋지긋해. Ella espía para ustedes. No para vos, pero para ustedes. 네 호주머니에 격발이가 있으니까 섣불리 움직이지 말라고 말렸을 뿐이라고. 뭐 이유도 묻지 않고 사람쳐. 가을에 후면 너도 나도 인질들도 다 죽일 거라고. 지들 권력 유지하자고 국민들 목숨 가지고 장난치는 새끼들이야. 그런 개자식들한테 이대로 당할 수는 없단 말이 그렇게 알아듣기 어려워. 인민을 자식처럼 보살피는 당이 니들을 버릴 리 없다고. 과연 그럴까? Es que literalmente es el hijo. 남북합작 대선 공작에서 거액의 돈이 오갈 텐데 천만에 9일 전에 무슨 수를 써서라도 안기부장 딸만 빼내려 들걸. 당신 말이 맞다는 증거를 Creo que 가져와. tiene mucha razón Black Tiger. 증거. 그 증거 가져오면 그 격발기 부숴버리고 나랑 손잡을 건가? Yo no quiero ir 여기서 함께 preso, 살아나갈 방법을 realmente. 모색해 볼 거냐고. Yo quiero vivir. Si vos me garantizás que voy a vivir, confiamos. 그 격발기 나한테 넘겨. 네. 한낱 계집애한테 빼앗길 만큼 허술한 정신 상태로 당장 혁명적 경각심을 높이지 않으면 동무는 나한테 죽어. Yo no se lo daría a la doctora igual, pues lo llegan a ver. 서로 간의 신뢰를 유지하는 게 무엇보다 중요하다고 했을 텐데. 미안해. 저한테 말씀하십시오. 인지를 30명씩이나 석방하는데 꼴랑 그 컵라면 10박스 이건 뭐 빚져도 보통 빚져도 작사가 강태야. Le dijo el nombre. Siempre lo trataba como desconocido. Ya está medio podrido. 괜찮아요? 제 얼굴 이게 뭐야? 진짜. Para un poco, tranquila, cocodrila. 해달았습니다. 여기요. 야, 너 시킨 지가 문제인데 이제 와. 너 장사 그만하고 싶어? 얌마. ¿Tienen que pagar? 이 안에서 뭐 어떻게 하려고요? 그때 당신을 부를 테니까 내일 오전까지 확보해. 아니 내가 오전까지. No tenemos mucho tiempo. Porque si hacemos algo tenemos que movernos. 두 사람 도간의 눈치끼리 싸워봤자 지레 죽기밖에 더해. 일단 살고 봐야지. 동무. 내 약혼녀야. Le va a dar el papel. 그 안에 강 박사까지 있잖아. 아 참, 강 박사 No te preocupes. 또 미스죠? 남자가 있대. 이름도 나이도 모른 채 동굴 속에서 하룻밤을 지새우다가 헤어졌는데 Se enamoró de Lim Soo-ho. Qué ganas de ser asesinado que tiene, ¿eh? 네 목도 마련해 줄란 게 나만 믿어?
No me toques con tus manos asquerosas. 부모한테 물려받은 건 이 몸뚱이 하나뿐이야. 지 늙은 애비 등치 먹는 거물이랑 내가 같은 줄 알아? 이 쌍년은 No dejes que le pegue, no dejes que le pegue. 김만독이가 어떤 인간인지 네가 알아. 뒤졌어 이 새끼야. Está loco este pibe. Qué hermosas son las coreos, están muy bien filmadas aparte. Opa, ¿lo shipeamos? 얼굴 좀 닦고 들어갈게요. Va a encontrar el... Pero no lo saques, sos una boluda, estos son problemas. 중앙무도한 간첩들에게 굴하지 않고 Y bueno, aparte, tienen que dejar mal parados a los comunistas, tienen que decirles son malos, son monstruos. 애들 달고 나왔잖아. 그것도 한두 명도 아니고 쭈르르르르르. 그럼 데리고 나가라는데 싫다고 해요? ¿Qué le va a decir? Que no, no, déjenlas. 안 좋아하세요? Ahora está bien que tenga esta pose de arrogante. 일하라고 임마. Microphone. 저 국민학교 때 머리에 뿔 달린 간첩 잡는 포스터 아직 그려서 저 상 안에 땄었는데. Un norcoreano diabólico. Parece Jojo Rabbit. 네가 왜 발끈이야? 너 광태씨 좋아하니? 오픈하우스에서 서리 씨를 처음 본 순간 운명처럼 제 심장에 서리 씨가 Por lo menos pueden divertirse con esto las chicas. 저 결혼해 주시겠습니까? 제가 평생 이 놀러 왔어? 믿어지지 않겠지만 의사 선생 간첩이야. Sí. 천문학적인 돈이 있어. 니들 싹 다 죽여버려도 북에서는 앙앙대지 못할 돈이 있다고 이 새끼야. ¿Vieron? 이강무를 죽이기를 다 하겠다는 거야? 당연하지. 골칫덩이 이강무가 죽어주면 좀 좋아. 안기부 이미지 세탁도 되고. Chao Black Tiger. 빨갱이 새끼들은 싹 다 죽이기로 북이랑 합의했고 인질들은 다 살리기로 했잖아. Bueno, ahí dijo que acordó matarlos. 인질로 잡힌 학생들 전부 다 살려야 돼. 내 딸까지 전부 다. Entonces el plan del norte que están siguiendo es el de la mujer, no del hombre. Pobres chicas, acaban de ser liberadas de un trauma y las tienen ahora vendadas. 도청 탐지기 누가 들고 다니? 죄송합니다. Piensan que es el repartidor. Mirá si lo matan, pobrecito, y no tiene nada que ver. 만에 하나 선거에서 개판 나잖아. 애들 못 Y está ahí el verdadero que lo hizo. Va, no, el verdadero trucho. 이걸 간첩들한테 전달한다고? Poner en la prensa esto no sirve, porque va a alertar a todos. Incluso a los que están tratando de detener. Esto tiene que llegar sí o sí a la mano de ellos. ¡Uy, Dios! 내려와. 나 데려가면 우리 방송사에서 가만히 있을 줄 알아? 형, 이거 언론 탄압이야. 언론 탄압이라고. 너도 괴로울 거야. 은영을 사랑하니까. ¿Y qué te molesta? ¿Eh? ¿Te molesta? 공안 정국 만들려고 죄 없는 동포들의 인생을 짓밟아온 정권의 개. 그게 안기부잖아. 따지고 보면 다 똑같아. 북송이란 이벤트로 Estos dos son peones. 제발 정신 좀 차려. 우리 같은 졸개들 목숨은 Ajá, exactamente lo que acabo de decir. 학생들한텐 비밀로 해줘요. 그럼요. 우리 회사에서 오더 받고 활동하신 분인데 Se dio cuenta también. 비록 당신들의 힘에 굴복당한 나약한 존재지만 죄 없는 사람을 간첩 만들어 출세하는 악마들한테 No lo hago porque quiero esto. Que no la entregue a Hannah. No seas garca. 이럴 줄 알았으면 그냥 도청기 딱 붙여놓는 건데. El secreto de sus ojos. 전박이
¿La va a hacer cantar a ella? 노래 잘하던데. 다시 한번 불러보라. Bueno, empezamos un musical. Qué bueno que los coreanos estén acostumbrados a dormir en el piso. O en superficies duras. Yo me estaría quejando mucho. 형사. 내일 탈출할 거야. 요즘 뭐 하는 거야? 학생들의 건강을 유지하려면 벌써 며칠째 양치질도 못했잖아요. ¿Cómo hacías ese ejercicio? No es. 잠자리도 잠자리인데요. 하나, Two, 둘, 셋, set, 넷, net, 다섯. caso. Ah, quería aprender los números. 전 여기 학생이 아니라서 쟤들처럼 빌릴 친구가 없단 말이에요. Llévala. 방이 어딘데? Puso una alarma. ¿Y lo van a dejar encerrado ahí? No. Solo lo quería distraer. Qué linda habitación que tiene la directora. ¿Y qué va a hacer desde acá? O sea, confiaron en ella porque ella esconde secretos. Este era parte del plan, me imagino. ¿La doctora en qué anda? Qué estúpido es este pibe, por favor. Está desesperado a nivel Squid Game y se está metiendo en sus Squid Game. Ya está tentando mucho la suerte. 중앙 계단을 통해 정문으로 나가는 거야. 이게 우리한테 마지막 기회일 수 있어. ¿Le va a decir al chico? Yo entiendo que está desesperada por cariño, pero ¿va a traicionar a todas las compañeras? No, la encerró acá. Te cagaron, doctora. Igual está lo suficientemente entrenada para salir por la ventana, imagino. Si escapan estas chicas, cagamos. Porque van a entrar y los van a matar a todos. Ah, no era tan difícil. Si logran terminar este episodio con las rehenes todavía aseguradas, yo creo que alguna cabeza debería volar. 거기니까 맞지? Están preocupados solo por una chica y están todas escapando. Ay. Éramos tan jóvenes. Dios. Ya te escuché, ya está. Estoy pensando. Pensé que le había sacado el arma. Uy, esta va a salir a ayudar. O a golpearlo con algo. ¡Ah! Y eso te duerme. Presta atención. Te escuchó, bien. Uy. Ah, lo tiene la doctora. Al final funcionó. Uy, Dios. Están a la puerta. Tiene que venir la doctora ya. Es la única que puede salvarnos. Él tiene cara de que me voy a morir. Ella sabe eso. Uy. Vamos, doctora Kang. 동작 그만. 지금 다 같이 죽자는 거야? Sí. Uy. Uy. Odio que pongan a el extra después de las escenas. Esta canción. Ay, parece el príncipe abriéndole el camino. Vamos. Siempre hay un loco para una loca. Bueno, la verdad es que ni me acuerdo cómo arrancó el episodio. Pasaron muchas cosas. Los coreanos tienen este problema que hacen episodios muy largos. Y tipo empieza un episodio y podrían ser siempre 2 capítulos.
Por suerte tomo nota. Bueno, en algún punto se tuvo que establecer esta confianza entre Black Tiger y Lee Soo-ho, en el cual estuvieron todo el episodio discutiendo sobre somos lo mismo, somos peones de un juego mucho más grande, de dos países tratando de mantener el control a cambio de dinero y terror. Eso los hizo a ellos ponerlos un poco en el mismo lugar, cuestionarse un poco las mismas cosas, pero al final del día lo que quiere hacer obviamente Black Tiger es liberar a las personas, desenmascarar al gobierno y también atrapar a los soldados norcoreanos, porque ellos son al final del día enemigos. Entonces lo que él quiere es hacer las cosas bien por su país, hacer las cosas bien por todo lo que él cree, que es esta demonización que se hizo con el norcoreano, y obviamente para eso necesita liberar a todos, atrapar a los malos, salir y desenmascarar a todas las personas que estaban generando problemas. Entonces durante todo este episodio tuvimos muchas charlas, tuvimos muchos momentos en los cuales se vieron en el mismo lugar, pero al final del día Black Tiger quería su propia victoria y no la consiguió por segundos. Obviamente esta explosión los va a dejar a todos bastante desconcertados, salvo a los soldados entrenados. Y cuando me refiero a soldados entrenados es muy importante decir esto porque ellos saben dónde están las bombas. Entonces en ese momento en el que las cosas van a punto de explotar, ellos deberían estar pensando, bueno, desactivaron estas bombas, entonces acá no va a pasar nada, pero va a haber mucho quilombo a los alrededores. Así que yo imagino que esto les va a servir a ellos para recuperar un poco el poder en la situación de la toma de rehenes. Además, esto va a complicar las cosas con Black Tiger, que si va a querer convencerlo a Lee Soo-ho de que vuelvan a trabajar juntos, va a necesitar mucho. Y ese necesitar mucho es básicamente que Lee Soo-ho y el resto de sus camaradas abran los ojos, porque no van a salir vivos de acá, porque al partido le importa el dinero, no les importa a ellos. Y fin. Entonces, la semana que viene, capítulo 10, capítulo 11, vamos a tratar de recuperar el poder que tenían. Obviamente va a haber que comunicarse también con el exterior para ver en qué andan las negociaciones, por qué hubo una explosión y demás. Así que los planes van a cambiar drásticamente a partir de la próxima semana, porque incluso ya no hay confianza entre Lee Soo-ho y Black Tiger, no hay confianza entre Lee Soo-ho y Yeongro, ya le sacaron la máscara a la doctora, así que cambia todo drásticamente y hay que ver cómo salimos de acá. La realidad es que necesitamos salir cuanto antes. Eso es fija, necesitamos irnos de acá cuanto antes. Necesitamos poder alejarnos de este lugar porque a medida que estemos cada vez más cerca del anterior día a las presidencias, nos van a venir a matar a todos. Fin. Entonces, necesitamos salir de acá. Así que vamos a ver cómo salen de acá ellos, pero primero necesitamos convencerlos a los camaradas de Lee Soo-ho que tenemos que irnos porque ellos siguen creyendo en el partido. Pero el partido los quiere muertos. Tuvimos un pequeño flashback en el cual conocimos la historia de amor que hay entre la doctora Khan y Lee Soo-ho. No es recíproco, pero la doctora Khan se enamoró cuando lo salvó. Y fin, en algún momento nos íbamos a encontrar, el destino los unió, pero por suerte su ataque de celos la puso a ella con el detonador y logramos tener una pequeña victoria ahí porque Lee Soo-ho estaba derrotado y lo pudimos ver en su cara. Yo creo que incluso Yeongro lo vio en su cara y estoy casi seguro que si lograban irse, Yeongro se iba a quedar porque iba a tratar de ayudarlo a Lee Soo-ho, porque me parece que ese último momento en el cual hizo su golpe en código, ella se dio cuenta que todo lo que pasó entre ellos fue real y que realmente él se quiere ir sin lastimar a nadie, y se dio cuenta de todo. Entonces cuando lo vio en ese último momento, cuando estaban abriendo las puertas, completamente desesperado, esa era la cara de me voy a morir, o sea, el próximo paso es la muerte. Y me parece que Yeongro está, no sé, creo que entendió que necesita también que él viva. Si bien nos tenemos que separar y vivir todos en mundos diferentes, creo que Yeongro lo quiere, lo aprecia, lo quiere salvar. Entonces también puede ser que Yeongro sea importante para las negociaciones entre lo que es el sur y el norte dentro de la mansión,
para poder trabajar juntos y que no muera nadie más. Me gustó mucho este episodio, me gustó mucho toda la planeación que hubo para poder tratar de escapar. Estuvieron ahí, tuvieron el deje de sorpresa, casi lo logran, pero ahora las cosas se van a poner picantes. Las escenas de acción en este episodio, otra vez, todas muy bien. Se empezó a generar esta cosa de amor entre estos dos personajes que nadie esperaba estas cosas, pero bueno, pasaron. A Hannah la metieron presa, pero si ella lograse salir todavía tiene la grabación la escondieron o algo así ella, así que si logramos poder escapar, o si ella logra poder salir de ahí usando algún tipo de chamullo, todavía puede darle las pruebas que necesitan. La verdad es que para que trabajen juntos me parece que ahora debería pasar un milagro, y me parece que ese milagro es: no me importa matar a Black Tiger, no me importa matar a Lin Suho, no me importa matar a las estudiantes. Necesitamos entre todos salvarnos, tanto estudiantes como Black Tiger como norcoreanos. Necesitamos hacer un plan para que salgamos vivos de acá, porque a nadie le importa lo que pase acá adentro. Al final del día nos van a usar y van a matar a todos. Así que, gente, vamos a ver un nuevo episodio de Snowdrop. 2 nuevos episodios la próxima semana. Esperemos que no me lo bloqueen. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Snowdrop. Chau.